Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y los que estamos aquí en forma presencial. Y estamos hablando de este maravilloso libro, queridos hermanos, de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12. Y el domingo pasado, para estar repasando un poquito el mensaje, estuvimos hablando, como dice el escritor a los Hebreos, después de haber dado el ejemplo de no caer en la inmoralidad, como dice la palabra de Dios, y el profano Esaú, en la apostasía, como cayó él, justamente por llenar su vientre de lo momentáneo, lo temporal, entregó las bendiciones futuras. Y después, cuando se quiso arrepentir con lágrimas, ya era demasiado tarde. Pero también el escritor a los Hebreos nos va a introducir, como ya lo hemos visto el domingo pasado, en el versículo 18, nos dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tiniebla, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Versículo 20. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Y ahí vimos cómo, después de haber libertado Dios a su pueblo de la esclavitud de Egipto durante 400 años, ¿qué vemos allí? Que Dios se va a presentar a su pueblo que acaba de liberar, que ya ha cruzado el Mar Rojo, que ya ha devastado Egipto, que ha destruido el ejército de Faraón que yace en las profundidades del Mar Rojo. Pero ellos no conocían al gran Yo Soy. El gran Yo Soy que lo llamó a Moisés en esa misma zona, en el monte Sinaí, 40 años antes. Y ahora, 40 años después, libertados, Dios se quiere manifestar a su pueblo. ¿Pero de qué manera? Hemos considerado el domingo pasado todo Éxodo 19, donde el escritor a los Hebreos cita cómo fue ese encuentro. La presencia de Dios se manifestó en el monte Sinaí, recordarán ustedes. Y el pueblo tenía límites de no acercarse al monte. No podían ni tocar. Estaban al pie, en la base del monte, debían santificarse, limpiar sus vestiduras para encontrarse con su Dios, para el encuentro con su Dios. Pero ¿cómo fue ese encuentro? El pueblo, guiado por Moisés, se encuentra con Dios y vimos la presencia de Dios en una experiencia sensorial, pero aterradora. Esa presentación de Dios con su pueblo en el monte Sinaí fue una experiencia aterradora. Cualquiera que tocara el monte iba a morir, ¿sí? Persona o animal. Y había una separación, y había, producto de esa manifestación de Dios, el monte Sinaí producía terror y distancia. Eso es lo que dice el escritor, el autor de los Hebreos, a los Hebreos, y justamente les habla recordando esa historia de Éxodo 19. Dice: porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar. Ellos no tuvieron esa experiencia. Dios no se manifestó en el primer siglo con estos hebreos como se manifestó con Moisés en el monte Sinaí.
¿Se entiende? Y recordemos entonces que el monte Sinaí producía temor y distancia. Y él le dice, ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar. Y va a introducir en esta noche el versículo 22, porque observen que el autor va a trazar un paralelismo en la manera como se acercaban a Dios. En el monte Sinaí, que lo acaba de explicar en Éxodo 19, de una manera palpable, visible, pero que producía terror y distancia. Ahora, observen el contraste. Primero vemos el paralelismo, porque va a ser un paralelismo entre el monte Sinaí, y miren el versículo 22, y la experiencia de los hebreos del primer siglo. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión. Ahí está el paralelismo con el Sinaí y la presencia de Dios temible y terrible, con la experiencia de los hebreos bajo la gracia al principio del primer siglo. Y él les va a decir, vosotros, en cambio, en comparación con ese pueblo que tuvo ese encuentro tan terrible y terrorífico con Dios, os habéis acercado, observen, ¿a qué? Al monte Sión. Entonces, quiero marcar esto. El Sinaí produce distancia y temor, mientras que Sión habla de un acercamiento y confianza. Sión es acercamiento y confianza. Haciendo un paralelismo de montañas. Sión, confianza. Sinaí, separación. Y en ese paralelismo va a hablar entonces, habéis acercado al monte Sión. Ahora, ¿a qué se refiere el escritor con el monte Sión? ¿Por qué lo cita? Ya el Sinaí ya lo hemos visto, pero el monte Sión, para explicarles un poco, ellos tenían presente como hebreos que el Señor futuramente iba a establecer su reino milenial y su trono sería establecido en Sión. Ahora, ¿dónde queda Sión? Sión es una colina de Jerusalén de 762 metros fuera de las murallas de la ciudad vieja. Entonces, cuando hablamos de Sión, es una colina que está y pertenece a Jerusalén, pero que está fuera de las murallas de la ciudad vieja. ¿Por qué era tan significativa para los hebreos? Porque allí el Mesías iba a reinar y reinará en el futuro. Entonces, ¿qué contraste introduce entre lo que fue la experiencia de separación y de terror del Sinaí con la experiencia cercana y de confianza que produce Sión, que es en el tiempo de la gracia que les tocó a ellos? Qué diferencia, qué contraste tremendo, ¿no? Un monte con el otro, Sinaí y Sión. Ahora entonces yo le estaba compartiendo que será donde Jesús, como Mesías, establecerá su trono durante el reino milenial. ¿Sabías, hermano, que Sión será el lugar donde esté el trono de Jesucristo reinando en el reino milenial? En Jerusalén. Y vamos a ver unos versículos para afirmar esta verdad. En primer lugar, vamos al Salmo 2. Es un salmo mesiánico.
Salmo 2. Salmo 2, versículo 6. Vamos a ver allí lo que dice este salmo mesiánico. Salmo 2, versículo 6. Pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Observan? ¿Dónde estará su rey? Reinando y estableciendo su trono. En Sión, en esta colina, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Esta es la promesa del Padre al Hijo, que le va a dar como rey todas las naciones. El versículo 9 dice: tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Así será la justicia ejercida por Cristo el Mesías desde el monte de Sión. Por eso les habla: mas vosotros habéis acercado al monte Sión. Tiene que ver con el futuro. Y también vamos a ver en el Salmo 48, podríamos citar muchísimos versículos, pero por lo menos para tener un ejemplo, el Salmo 48, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: grande es el Señor y muy digno de ser alabado, en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. El monte Sión, que está ¿dónde? En Jerusalén, la ciudad del gran rey. Desde allí ejercerá como juez soberano de la tierra en el milenio, con autoridad. Jesucristo se sentará en su trono y va a regir el reino con vara de hierro. Entonces, está hablando el escritor a los hebreos de lo que va a ser ese monte futuro donde se establecerá la justicia y el Mesías. Volviendo a Hebreos, nuevamente, vosotros en cambio, dice el versículo 22, a los hebreos a los cuales le escribe el escritor del primer siglo, os habéis acercado al monte Sión. Ahora, el monte Sión está hablando en un sentido de un lugar donde reinará nuestro Dios. Porque está hablando justamente de lo que nos espera como creyentes en Cristo Jesús. Dios tiene un monte en el futuro donde Él se sentará en su trono como juez y soberano de la tierra, pero está hablando también de un Sión celestial, donde allí Dios establece su presencia, su poder y su morada. Un Sión celestial. Ahora, observen cuando dice: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión. ¿De qué manera se podían acercar estos hebreos a este monte? Está hablando de lo futuro. Y la única forma de acercarnos al monte Sión es por medio de la fe. De la fe, creyendo lo que nos espera y lo que viene
para nosotros, justamente con los hebreos a quienes les escribe, también estamos todos nosotros, los creyentes que formamos parte de la iglesia. También es para nosotros esta palabra y este ánimo y este desafío, donde un día nosotros vamos a estar trasladándonos a ese monte espiritual, ese monte de Sión. Y él va a utilizar 3 sinónimos, y vamos a ver que trasciende lo que es el Sión de la tierra, no sé si se entiende. Este Sión es celestial y es para siempre, porque Dios morará, Jesucristo, en el Sión de la tierra acá, en este planeta, por 1000 años. Pero hay un Sión donde Dios se establecerá por la eternidad. Y hay 3 sinónimos que utiliza para hablar de este lugar. En primer lugar dice, os habéis acercado al monte Sión. Hay un monte donde Dios, en un lugar donde Él mora, está establecido su trono. Pero dice, en segundo lugar, y a la ciudad del Dios vivo. ¿Ven? Estas 3 cosas, y observen, y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Los 3, monte Sión, la ciudad de Dios, el Dios vivo, y Jerusalén celestial, son 3 sinónimos de lo que nos espera a cada uno de nosotros en el futuro, cuando el Señor nos venga a buscar. Entonces, ellos que querían retroceder, ellos que querían abandonar el camino de la verdad, ellos que querían volver a los ritualismos de la ley, solamente al Antiguo Testamento, estaban en cierta manera haciendo como Esaú, quedándose con lo terrenal, con lo que se ve y no con lo futuro que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos. Entonces, lo vuelvo a repetir, Sión, la ciudad de Dios y la Jerusalén celestial son 3 sinónimos que nos hablan de dónde nosotros estaremos con nuestro Dios en el futuro. Así como fue un lugar geográfico en el Antiguo Testamento, en el Sinaí, fue de distancia y de terror, de miedo, la manifestación y la presencia de Dios, es diferente lo que será el Sión espiritual. Y vamos a ver el segundo aspecto, como lo muestra aquí en el versículo 22. Y a la ciudad del Dios vivo. O sea, Dios tiene un lugar donde Él mora, el monte Sión, el Sión celestial. Pero también observen lo que dice, y tiene una ciudad, la ciudad del Dios vivo. Esta es la segunda referencia donde, hermanos, nosotros pasaremos la eternidad en esa ciudad del Dios vivo. ¿Sabías tú que un día estarás en esa ciudad? Una ciudad que Dios creó, que Él hizo para cada uno de nosotros. Yo pensaba en esto, qué maravilla, porque la ciudad no es para Él directamente, sino es para que su pueblo, nosotros, sus hijos, podamos estar habitando y disfrutando la eternidad. ¿Sabías que hay una ciudad que te espera después de la muerte? Y vamos a ver algunos ejemplos. Y yo estaba pensando, porque ¿de dónde viene este concepto de la ciudad del Dios vivo? Y justamente cuando
nos introduce en el capítulo 11, les invito a abrir sus Biblias en Hebreos 11, que habla este capítulo magnífico y maravilloso de la fe. Vamos a ver que la ciudad de Dios, que también es la Jerusalén celestial, que nosotros conocemos por el libro de Apocalipsis, capítulo 21, ya en el Antiguo Testamento, el patriarca Abraham, por revelación directa de Dios, le había prometido esa ciudad de Dios a él, que él iba un día a estar en esa ciudad. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Miles de años atrás, sin escritura. Abraham es anterior, obviamente, al pueblo de Israel. Y por revelación divina, directa de Dios, él tenía en su mente y en su corazón la ciudad de Dios. Y eso es algo que me impactó hace algunos años atrás. Fíjense en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Justamente también porque Él es el Padre de la fe. Porque estaba adelantado en su tiempo, miles de años, en el conocimiento y la revelación de Dios para su vida. El amigo de Dios. Observe lo que dice el versículo 8. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Ahora, ¿qué te puede llevar a dejar tu casa, tus parientes, tus amigos, tu propio pueblo, tu linaje, de la Mesopotamia asiática, sumido en la idolatría, tiene un encuentro con el Dios de gloria, nos dice Hechos? Vamos a verlo para poder entenderlo un poquito mejor. Cuando está predicando Esteban su mensaje, allí en Hechos, capítulo 7, observen lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 2. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán. ¿Cómo se manifestó Dios a Abraham? En forma de Dios de gloria. Él vio la gloria de Dios. Y ahí entendió que Él era el Dios vivo, verdadero, poderoso y eterno. Pocas personas han visto la gloria de Dios. Moisés dijo: muéstrame tu gloria. Y lo puso en la hendidura de la peña y pasó, y dice: verás mi espalda, mas no mi rostro, porque si no vas a morir. Ahora, ¿cómo se manifestó Dios a Abraham? El Dios de gloria, en su gloria, en su poder, en su pureza, en su luz y en su santidad. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham. Observa el versículo 3. Y le dijo, después de haberse manifestado en gloria, le dijo así: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Por supuesto que Dios lo llama a Abraham el padre de la fe y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela,
a una tierra que yo te mostraré. Era una tierra física, era una herencia en la tierra temporal, era Canaán. Y de hecho él fue dirigiéndose hacia esa tierra. Primero se establece en Harán hasta que el padre muere, lo dice acá Esteban, ¿no? Y después Dios lo vuelve a llamar en Génesis 12 y continúa el camino. Pero más allá, hermanos, volviendo otra vez a Hebreos 11, más allá de una tierra acá en este planeta, más allá de Canaán, Abraham tenía un concepto, y lo vamos a ver, de una ciudad hecha por Dios, que Dios le reveló a él, a la cual él un día quería llegar. Lo dice el versículo 8, fíjense. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Ahora, paramos ahí. ¿Por qué dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa? ¿Observan lo que dice? Sandra. Si él estaba en la tierra prometida, ¿por qué dice que era una tierra extranjera? ¿Se dan cuenta? Si Dios le dijo, vete de tu tierra, una tierra que yo te voy a mostrar, llega a Canaán, y cuando llega a Canaán dice, bueno, ya estoy en la tierra prometida, acá me establezco, acá hago una casa tremenda, acá me instalo, acá clavo mis raíces para siempre. ¿No es cierto? Sí, es la tierra prometida. Pero ahí está el punto en el versículo, dice, por la fe, observen, habitó como extranjero. ¿Dónde? En la tierra de la promesa. ¿Cómo como extranjero? Ya había llegado a Canaán, pero ¿cómo era su forma de instalarse? Viviendo en tiendas, en carpas. ¿Por qué no edificó una tremenda mansión Abraham cuando estuvo en Canaán? Si era la tierra prometida. Porque él tenía algo más allá de lo terrenal. Tenía una visión de una ciudad celestial que Dios, por revelación directa, le había mostrado a él. Y vos me decís, ¿de dónde lo sacás eso? Vamos a leer. Versículo 10. ¿Y por qué habitó como extranjero en tierra de la promesa? Porque esperaba, observa, la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ah, ahí está la clave. ¿Por qué no se estableció en Canaán e hizo una hermosa casa, terrible mansión, y dijo, acá me establezco para siempre y mi descendencia? Porque él seguía siendo, a pesar de que estaba en la tierra donde Dios lo llevó, Canaán, seguía siendo extranjero. ¿Por qué? Porque él tenía una visión de una ciudad celestial, una ciudad del Dios vivo. Observa el versículo 10. ¿Por qué habitó así? Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le mostró a Abraham, el padre de la fe, esa ciudad. Esa ciudad que después se la mostró a Juan en la isla de Patmos y pudo escribir Apocalipsis 21, que lo vamos a ver. Ahora lo tenemos escrito, pero Abraham lo tuvo por una revelación directa de Dios. Por eso nunca hizo un caserón. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que estaba en el lugar correcto, en la tierra correcta, se consideraba
extranjero, peregrino, de paso. Entonces dice, ¿para qué voy a hacer una casa donde pueda arraigarme si mi casa es la ciudad de Dios? Entonces, por eso nos dice la palabra que vivió en tiendas como quién, Isaac su hijo y su nieto Jacob, los tres coherederos de la misma promesa. Y a veces uno se queda con Canaán, pero no podemos elevar nuestra visión para comprender el conocimiento y la fe de Abraham de ir hacia esa ciudad de Dios, que Él es el arquitecto, el que la diseñó y el que la construyó, la ciudad de Dios. O sea que lo que le está diciendo en Hebreos 12, ya se lo acaba de explicar antes en Hebreos 11. Porque el que tenía claridad en lo que era la ciudad de Dios, el cielo, que estaba celestial, la promesa, observá, muchas veces a mí me decían, las promesas para Israel son terrenales y para la iglesia son celestiales. Pero si uno se pone a estudiar, a veces cortamos la Biblia demasiado, ¿cómo se puede decir? Tajantemente, pero cuando uno se encuentra con esto fue lo que a mí, cuando lo leía, yo digo, pero si Abraham tenía una idea de lo que era el cielo, pero si Abraham dice acá que él esperaba una ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor era Dios. Por eso vivió en carpa, en tiendas, porque él era extranjero en Canaán. ¿Sí era la tierra de la promesa? No, porque él tenía una visión mucho más allá de esta tierra, la tenía en los cielos. Una ciudad que él pudo ver porque Dios se lo reveló. Observen lo que dice, versículo 13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiendo visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Cuando uno cree en una ciudad celestial de Dios, no se aferra, no se apega, no se enamora, no se arraiga su corazón y sus valores y sus posesiones solamente en la tierra, sino que se considera que está de paso por este mundo. Que nuestra ciudadanía, como lo va a decir Pablo, está en los cielos, desde donde esperamos ansiosamente un Salvador, Cristo el Señor. Ahora, qué tremenda es la fe de este hombre y de su descendencia, porque él se lo transmitió verbalmente, lo que Dios le mostró a Abraham, el padre de la fe. Lo tenía más claro que yo, que vos, hermano. Porque él no se hizo una tremenda casa, no se estableció para morir acá, sino dijo, si yo estoy de paso, armo la carpa, me muevo, tengo que ir para allá, me muevo para acá, me muevo para allá, pero yo voy para arriba. Yo voy a la ciudad celestial, yo voy a la ciudad de Dios. Ahora, me encanta esa expresión porque todos murieron como en fe. O sea, no lo recibieron, pero murieron creyéndolo. La fe es eso, es creer lo que no se ve. Y yo creo que hoy la iglesia en general está tan mundanalizada y terrenal que nos hemos olvidado de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y que Abraham, que Isaac, que Jacob tenían claro el concepto. Y qué lindo es morir en fe, decir, no lo heredé, pero muero esperándolo. ¿Se entiende? ¿Está bien? Ahora,
Observa lo que dice el versículo 13, lo volvemos a leer ahí. Aceptando con gusto desde lejos y confesando, esto es lo que decían, que eran como extranjeros y peregrinos sobre ¿dónde? La tierra. No somos de este mundo, decían ellos. Nosotros estamos de paso porque esperamos la ciudad de Dios, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Los hebreos del Antiguo Testamento, Abraham, tenía más entendimiento, conocimiento que muchos teólogos de hoy, de creer que uno sabe claramente dónde va y qué va a pasar con nuestra vida, y que tenemos la revelación escrita, es verdad, pero hablo de la práctica, hablo de cómo vivimos nosotros hoy. No podemos tener esta fe que estos hombres sin escritura, porque no tenían algo escrito. Vino Moisés con la ley después, ¿se entiende? Estamos hablando anterior a la revelación de Dios, pero Dios se lo mostró a Abraham y él lo creyó, y estando en Canaán siguió habitando y viviendo en carpa, en tiendas, sabiendo que él era extranjero y peregrino, porque esperaba un día pisar esa ciudad de Dios. Cuando uno ve esto, se siente humillado, avergonzado. Dice versículo 14, porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscaban una patria propia. Si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, y marcalo en tu Biblia, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¡Ja! ¿Qué te parece, mi hermano? Yo me considero un ignorante y un hombre sin fe en comparación con Abraham, con Isaac, con Jacob, que recibieron el conocimiento por revelación directa y fue transmitida de generación a generación, pero ellos tenían una idea de lo celestial muchas veces más claro que nosotros, la iglesia, con todo la revelación de la Biblia completa. Nosotros estamos perdidos, estamos confundidos, estamos enredados en este sistema porque no tenemos la claridad, la convicción y la manera de vivir que ellos tuvieron. ¿Observaste lo que dice el versículo 16? Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, observá, marcalo, celestial. ¿Qué esperaban? ¿El reino? No, celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿A quién le ha preparado una ciudad? ¿A la iglesia? No. A Abraham, a Isaac, a Jacob, a esa generación, que murieron en fe, pero que la tenían clara. Por eso no quisieron construir terribles casas, tremenda mansión, porque sabían que estaban de paso por este mundo. Y qué gran lección nos dan a nosotros, mis amados hermanos, en esta noche estos hombres de Dios. Yo digo, ¿qué hago entonces con todo este conocimiento? ¿Ven? Ellos lo vieron por fe, lo aceptaron por fe, y estaban de paso, y eran extranjeros y peregrinos. ¿Cómo este sistema controlado y manejado por Satanás, llamado el cosmos, nos hace vivir adormecidos, hermanos queridos?
Y hemos perdido la fe en las cosas que tenemos que tener claras en nuestra vida, como ellos la tenían. Observen cómo les decía Pablo, el apóstol Pablo, a quien se le reveló el misterio de la iglesia. Filipenses. Si se juntara Abraham con Pablo, ustedes me dirían, estaría desactualizado Abraham. Después lo que escuchamos en cuanto a dónde vamos, quiénes somos y a dónde vamos, podrían charlar palmo a palmo con Abraham y Pablo y estarían con mucha claridad. Y Pablo le diría, pero vos de dónde sabes todo. Por la revelación de Dios. Ahora, fíjate lo que dice Pablo. Filipenses 3:20. ¿Lo tienen allí? Pablo dice así: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Observa bien, somos ciudadanos del cielo, dice Pablo. ¿Qué decía Abraham? Soy ciudadano del cielo. Y allá voy. Promesas celestiales. Por eso vivo en carpa. Porque me espera una ciudad hecha, planeada y construida por Dios. Está preparada ya. Versículo 21. El cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Nos va a dar una casa, la casa de Dios, celestial, pero nos va a dar un cuerpo nuevo, glorificado, semejante al de Cristo. Entonces estas palabras, cuando las estudiamos, hermanos, como el escritor a los hebreos le quiso poner en la mente y en el corazón a aquellos que se estaban desanimando, dejando la carrera, abandonando, queriendo volver a los rudimentos de la ley, a lo que se ve, a los ritualismos, a los sacrificios, al templo. Decir, nosotros esperamos Sión, la ciudad de Dios, y la Jerusalén celestial. Qué claridad, ¿no? Justamente, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo a los discípulos antes de partir, en el aposento alto, Juan capítulo 14. Ellos estaban entristecidos porque Él les había declarado que los iba a dejar, que se iba a ir. Habían estado 3 años y medio con el Maestro y estaban tristes, estaban desanimados. Y en Juan 14, versículo 1, estas palabras que la mayoría de nosotros sabemos de memoria, fíjense lo que dice el Señor. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y observe lo que dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el Señor en este momento? Hace 2000 años casi que tienen estas palabras, esta promesa. Está preparando un lugar para ti, hermano, para mí. ¿En dónde? En la ciudad de Dios. ¿Querés otro sinónimo? La casa del Padre. Para que nos sea más familiar, como humanos. ¿A dónde vamos? A la casa del Padre. A la casa de Papá. Papá celestial. Y entonces el Señor le dice: me voy a preparar un lugar.
para vosotros, para nosotros también, hermanos. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, observa la promesa, volveré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Estas palabras te tienen que animar, alentar. No importa lo que estás pasando en este momento, no importa la enfermedad, la muerte, la pérdida, por supuesto que la sentimos. Somos seres humanos pecadores. Derramamos lágrimas por el dolor, por las pérdidas. Pero nosotros tenemos una promesa del Señor que dijo: voy a la casa del Padre a preparar lugar ¿para quién? Para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ya está terminando, ya está acomodando los últimos detalles del cielo, vendré otra vez y os tomaré conmigo. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, donde iba el Señor, allí estéis también vosotros. Y ahí está la promesa magnífica. Creo que nos falta que Dios ilumine nuestra mente y nuestros ojos de entendimiento para ver que estamos de paso por este mundo. Y les doy un versículo más para terminar. Primera Pedro, se lo dijo a los discípulos el Señor, se lo dijo Pablo a los filipenses, se lo dijo Pedro también a los judíos de la dispersión. Primera Pedro capítulo 2 versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben para qué estamos en este mundo, hermano? Para juntar dinero, para tener una mansión, para cambiar el auto, para tener una cuenta abultada en el banco. No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Creo que cuando perdemos la imagen de quiénes somos y hacia dónde vamos, perdemos el propósito y el objetivo por el cual Dios nos dejó en el mundo. Es hablar de su amor, es hablar de sus virtudes, hablar a otros de ese magnífico Cristo. Porque vos ya tenés tu eternidad asegurada, hermano, si sos creyente en Cristo Jesús. Pero estás rodeado de amigos, de vecinos, familiares, que se van a las llamas del infierno si no creen en Él. Ahora, observa lo que dice el versículo 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, dice Pedro, os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Estamos de paso. No somos de este mundo. Estamos peregrinando de paso. Estamos para un propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estás hablando de Cristo a otros? ¿Estás contándole tu testimonio, tu experiencia a otros? ¿O estás preocupado por la pandemia, por el COVID, por las variantes, por las mutaciones, por lo que va a pasar en el futuro con el dólar blue? Estamos
tal vez adormecido, y nos falta eternidad y claridad como la tenían Abraham, Isaac y Jacob y los que siguieron, de saber que estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Y les regalo un versículo final para terminar. Les mentí recién, vamos a ver. Vamos a Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. Romanos 13, 11. Dice la palabra de Dios: haced todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué dice Pablo? Hermano, hermana, despertate del sueño. Despertate de la vanagloria, de lo pasajero, de lo efímero de este mundo. De los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Porque ahora la salvación, Cristo viene, está más cerca de nosotros que cuando creímos. Entonces, para eso es el conocimiento de lo futuro, para afectar nuestro presente. Si no, no sirve para nada. Solamente citar un versículo y decir, sí, yo sé, yo ya lo sé, yo ya lo estudié, eso no sirve para nada, si no nos afecta el presente y el futuro. Hermanos, nosotros vamos al Monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, y tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. La salvación está cerca, más cerca que cuando creímos. Pasaron 2000 años casi de esta carta a los hebreos. ¿Qué quiere decir? Que estamos 2000 años más cerca, que el Señor viene pronto y que hay que despertar del sueño y hay que vivir para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos pueda alentar en esta hora.